Hola, mi nombre es Benjamín Olvera. Voy a mencionar de manera general las estructuras que intervienen en la biomecánica de la rodilla. El cuerpo humano, como medio de locomoción, es una maravillosa máquina biológica, bien estructurada. Los miembros inferiores, biomecánicamente proporcionan la estabilidad en bipedestación y flexibilidad en la marcha, capaz de llevar al ser humano al límite. La rodilla, formada por los cóndilos femorales, en la porción distal del fémur. En su cara articular anterior articula con la rótula, y por distal se encuentran los meniscos seguidos de las carillas articulares de la meseta tibia. Considerada una trocleoartrosis de tipo sinovial, una membrana fibrosa une la cabeza del fémur por el borde de la carilla articular anterior y posterior, y en la tibia pasa lo mismo, y permite la unión de la tibia, el peroné y la rótula, alojando a los meniscos y líquido sinovial dentro. Fuera es reforzada por tendones y ligamentos. Ejes. A nivel de la rodilla, sobre el plano coronal, un eje transversal pasa por el centro de la articulación de los cóndilos femorales, referenciando los movimientos de flexión y extensión. Sobre el eje longitudinal de la tibia se llevan a cabo los movimientos de rotación interna y rotación externa. Meniscos. Son dos estructuras ligamentosas con fibrocartílago como coaptadores de la articulación entre las cabezas articulares del fémur y los cóndilos tibiales. De forma semilunar, el externo más grande y casi en óvalo, el interno poco más pequeño, separados por las espinas tibiales, efectúan un movimiento de desplazamiento cuando se realiza flexión y extensión. Se desplazan hacia posterior en flexión y en extensión hacia anterior. La cápsula articular es una membrana ligamentosa que envuelve a la articulación. Se extiende desde los bordes articulares del fémur y la tibia. Tiene dos orificios, en los que se alojan la rótula y el tendón de inserción del músculo popliteo, y dentro de esta al líquido sinovial. Ligamentos. En la rótula están las aletas rotulianas, que van desde el borde lateral de la rótula hasta los cóndilos femorales. Los ligamentos menisco-rotulianos van del borde de los meniscos hacia el borde lateral de la rótula. Los ligamentos laterales, uno interno y otro externo. El interno, desde la cara interna de la extremidad superior de la tibia hasta el cóndilo interno, y en externo, de la cabeza del peroné hasta la cara lateral externa del cóndilo externo. Los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior se origina en la superficie preespinal y se inserta en el cóndilo externo en la cara intercondílea. El ligamento cruzado posterior se origina en la superficie preespinal posterior y se inserta en el cóndilo interno en la cara intercondílea. Popliteo oblicuo. Va de la cabeza del peroné al cóndilo externo y un haz se extiende dentro de la articulación. Rótula. Hueso ovalado, con dos caras. En anterior cuenta con una porción rugosa donde se insertan el tendón cuadricipital y el rotuliano. Y en su cara posterior, dos carillas articulares que se articulan con los cóndilos femorales. Su función es la de extensión del brazo de palanca de la articulación. Los músculos. Los principales músculos extensores se encuentran sobre la porción anterior y son los cuádriceps, que están formados por recto anterior, vasto interno, vasto externo y vasto medio, y dan origen al tendón cuadricipital que se inserta en la rótula. La cintilla iliotibial cubre el muslo en su parte lateral y se inserta en una prominencia ósea de la tibia conocida como tubérculo de Gerdi. Actúa como flexo extensor. Los músculos flexores se localizan por posterior. Se encuentran en la parte posterior del muslo denominados isquiotibio-peroneos. Son el semitendinoso, semimembranoso
Estos, cuando la pierna está en flexión, proporcionan una rotación interna. Bíceps femoral. Están sobre externo. Provocan rotación externa después de flexión. La unión de tres músculos, el semitendinoso, el recto interno y el sartorio, dan origen a la pata de ganso. El gastrocnemio o gemelo están en posterior, en la cara posterior del fémur y baja hasta el talón en el tendón de Aquiles. Popliteo. Desde el cóndilo externo hasta la tibia por su parte posterior es flexor y rotador externo de rodilla. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Adiós.